Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades educativas. Eh, Hoy vamos a hablar de una escuela literaria ¿no? Que surge en Hispanoamérica. Claro que tuvo influencia de otras escuelas literarias, ¿no? Europeas. ¿Ya? El regionalismo. ¿Ya? Regionalismo en Hispanoamérica. ¿Qué significó el regionalismo en Hispanoamérica? ¿Ya? Presenta la dicotomía entre la ciudad y el campo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? La dicotomía entre dos ciudades, ¿no? Ambientes diferentes, ciudad y el campo, ¿no? ¿En qué contexto se desarrolla? Llamado también mundonomismo o narrativa de la tierra, siendo una variante del realismo inclinado a lo autóctono, porque presenta en la novela la realidad campestre, a partir de la dicotomía ciudad y campo, indiferencia, ¿no? El regionalismo significó una búsqueda de lo nacional, en lo provinciano, siendo los personajes típicos el hombre del campo, el indio, el indio, el implacable hacendado y otros. Regionalismo. ¿Qué características tuvo? Mayormente temas, ¿no? Americanos y su estilo con muchos rasgos originales. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que ya el regionalismo es una escuela americana, ¿ya? Con rasgos originales. Utiliza las técnicas de la narrativa tradicional, narrador omnisciente, ¿ya? Narrador alejado del mundo que describe, ¿no? Entonces, todavía ellos manejan, por ejemplo, la narración lineal, cronológico, ¿ya? Luego se expone, ¿no? Mediante personajes ficticios, los problemas políticos, económicos y sociales de su país, ¿ya? Elemento central de su temática es la relación hombre y naturaleza. Hombre y la naturaleza. Las vivencias, ¿no? Las cosas, su agricultura, ¿no es cierto? Presenta un gran mundonomismo o americanismo, es decir, gusto por lo autóctono, gusto por su pueblo, gusto por su región, gusto por su paisaje, ¿ya? Gusto por su pueblo, donde nació, sus costumbres, ¿no es cierto? Por eso se caracteriza el mundo, el regionalismo. ¿Quiénes son los exponentes del regionalismo? ¿Ya? Uno de los más grandes exponentes del regionalismo, ¿no? ¿No? El gran Rómulo Gallegos, venezolano, él que nació en 1884 y fallece en 1964. Presentación óptima de las costumbres rurales, ¿no? En sus obras. Ahí está, por ejemplo, bien marcada Doña Bárbara, La Trepadora, Canaima y Pobre Negro. Son algunas obras más sobresalientes, ¿no? Luego tenemos Ricardo Giraldez, argentino, él, nacido en 1886, idealizó al gaucho argentino, por ejemplo, con su obra Don Segundo Sombra, Cuentos de Muerte y de Sangre. Luego tenemos a José Rivera, Colombia, 1886. Presentó la lucha del hombre con la naturaleza amazónica, ¿no? Por ejemplo, una obra que en donde nosotros vemos La Vorágine, Tierra de Promisión. Son algunas obras más sobresalientes de estos cuatro representantes del regionalismo en Hispanoamérica, o en latino, ¿no? Latinoamérica. ¿Ya? Ahora, jóvenes, justamente Rómulo Gallegos es un digno representante del regionalismo, ¿no? Nacido en Caracas, Venezuela, ¿no? Realizó estudios primarios y continuó el Liceo Sucre en la Universidad Central, ¿no es cierto? Entonces fue uno de los maestros también, se ejerció como profesor, ¿ya? Y ahí es que se
dedica a publicar sus, ¿no?, obras literarias, ¿ya? Entonces, eh, él ha escrito una obra que nos interesa mucho, ¿no es cierto? Una obra que le lleva, ¿no?, a ser reconocido a, a nivel universal, ¿no? Con su temática, este, sobre la habla que es la civilización barbarie de la naturaleza, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, presenta con sus personajes la civilización del progreso, etc. Me estoy refiriendo a su obra Cume, Doña Bárbara. Entonces les invito a escuchar el resumen, luego para analizarlo, y luego hacer un comentario junto con ustedes. Un ratito, por favor, algo pasó aquí. Doña Bárbara de Rómulo Gallegos Santos Luzardo, hombre criado en la ciudad, joven, ideas avanzadas, se dirige a sus posesiones de llano donde había nacido. Doña Bárbara, que se convertirá en la principal enemiga de Luzardo, lo ha hecho seguir por el brujeador, su guardaespaldas preferido, que pertenece a la pandilla del miedo, nombre de la hacienda de esta mujer. Estos crueles y a la vez sumisos bandoleros eran los encargados de asesinar a mansalva a cuantos intentaran oponerse a los designios de aquella señora terrible y hombruna. Doña Bárbara tenía fama de ser una devoradora de hombres, a quienes hechizaba con brebajes, pues era ducha en brujerías. En una época anterior, las familias más poderosas de la región, los Luzardo y los Barquero, se desangraban en una lucha sin cuartel, disputándose la posesión de la vieja hacienda de Altamira. Al enviudar, la madre de Santos Luzardo abandona el llano y huye con su hijo a Caracas, para educarlo en otro ambiente y evitar así la muerte del único sobreviviente de la familia. Al morir la señora Luzardo, Santos se propone vender la hacienda e irse a vivir a Europa. Pero, antes, investiga la situación de sus propiedades. Altamira ya no era la de antaño. Los administradores descuidaban sus tareas y doña Bárbara, la cácica del Arauca, mediante soborno, cohecho, violencia y crímenes, poco a poco se había ido apoderando de la tierra aledaña. Entonces Santos resuelve ir a Altamira para meterse en aquella tierra a luchar, a defender sus propios derechos y también los ajenos, atropellados por los caciques del llano como doña Bárbara, a luchar contra el desierto, que no dejaba penetrar la civilización. Luchar contra doña Bárbara no sería solamente salvar a Altamira, sino contribuir a aniquilar para siempre las fuerzas que retardaban la prosperidad de la inmensa llanura del país. La abusiva mujer había sido fruto engendrado por la violencia del blanco aventurero en la sombría sensualidad de la India. Su origen se perdía en el dramático misterio de las tierras vírgenes. Sus primeros recuerdos se remontaban a su existencia nómada en una piragua de contrabandistas, borrachos y asesinos, donde servía como cocinera. Tenía 15 años. El único amor que entonces encontró fue el de Asdrúbal, quien le enseñó a leer y escribir, pero el joven murió asesinado. Luego de eso, los contrabandistas se rebelan, dan muerte al capitán de la piragua y violan a la muchacha. El piloto de la nave, un viejo indio que conocía a la madre de la joven, la salva de ser vendida a un turco rico, sádico y leproso. Con él debe seguir vagando por el río, sin encontrar un sitio para ella. Aquel episodio la marcó para siempre. Dura, maligna, de belleza sensual y ardiente, pero llena de sombrío rencor hacia los hombres, se inician las artes diabólicas para inflamarlos de lujuria y aniquilar su voluntad. Este es el ingrediente mágico, autóctono, de toda novela regionalista, y otro de los temas centrales de la obra. Cierto día, Bárbara conoce a Lorenzo Barquero quien, abandonando todo en Caracas, novia, estudios, sociedad, había tomado el camino del llano para ir a remediar la tragedia en que se hallaba sumida su familia. Fue un amor salvaje. Bárbara descargará en Barquero todo el odio reprimido y el rencor acumulado contra los hombres. No obstante, tuvieron una hija a quien llamaron Marisela, pero ella no quiso ni verla y menos aún amamantarla.
Él, víctima de aquella mujer insaciable y vuelto una piltrafa humana, borracho y agotado por los brebajes que ella le daba, sale de su propia casa despojado de sus tierras por doña Bárbara, quien con ellas funda la hacienda El Miedo y comienza una nueva vida, en la que seduce a sucesivos pretendientes, los arruina y, si es necesario, los asesina sin miramiento alguno. A esa fuerza implacable debe enfrentarse Santos Luzardo para recuperar su hacienda. Para colmo de males, Balbino Paiva, bandido y amante de doña Bárbara, es el mayordomo de Altamira. Al ver el estado de la hacienda, Luzardo se queda. Su terrible vecina cambia su ropa varonil por una más femenina y se propone conquistarlo. Santos visita a Lorenzo Barquero y conoce a Marisela, abandonada a la miseria junto con su padre. El joven advierte la belleza de la muchacha y le habla con cariño. Ella siente despertar un sentimiento desconocido. Santos avisa su propósito de cercar sus tierras, tanto a doña Bárbara como a Mr. Danger, un norteamericano soberbio e insolente. El yanqui se opone. Su historia también es turbia. Llegó a Llano y ocupó por la fuerza las tierras que habían sido de los vaqueros. Doña Bárbara no lo echa porque él había sido testigo de la muerte de uno de sus amantes. Para ponerlos a salvo de la influencia del gringo, Santos lleva a Marisela y a Lorenzo a su casa de Altamira. Los celos de doña Bárbara aumentan. Marisela se entera de que su madre piensa embrujar a Santos y se le enfrenta. Él interviene y nada sucede. Uno de los peones más fieles de Luzardo aparece muerto. Doña Bárbara sospecha de Balbino Paiva y, cuando tenga pruebas de su culpabilidad, planea entregarlo a Santos para ganarse la confianza de este. Pero él la cree culpable y le declara la guerra. Mientras tanto, Marisela se marcha de la hacienda de Santos, porque está enamorada de él y piensa que aspirar a su amor es pretender un imposible. Al mismo tiempo, se siente triste y angustiada por la salud de su padre y quiere encargarse de curarlo, pero don Lorenzo muere sin que ella pueda evitarlo. Los acontecimientos se precipitan a partir de este momento. Santos es emboscado por el brujeador, pero aquel le da muerte. Doña Bárbara, en otra muestra de respeto por Luzardo y tratando de granjearse su adhesión, culpa a Balbino Paiva y lo hace matar. Santos Luzardo, seguro ya de sus sentimientos, propone matrimonio a Marisela. Doña Bárbara, despechada, no se da por vencida. Llena de intenciones siniestras monta a caballo y se encamina a Altamira. Va decidida a matar a su hija, pero en el último momento le faltan las fuerzas, se arrepiente y baja el arma. Un sentimiento maternal, desconocido hasta entonces, tomó cuerpo en ella. A la mañana siguiente, doña Bárbara, envejecida, absorta, sombría, al paso sosegado de su caballo, se aleja para siempre del miedo. Así, en forma vaga, sin que nadie sepa dónde se ha marchado, desaparece la casica del Arauca. Bien, jóvenes, hemos escuchado atentamente el contenido de la obra Doña Bárbara, ¿no? De qué manera el autor narra, ¿no? Narra magistralmente los sucesos, los hechos que ocurren en la hacienda de Altamira, ¿no? Que hoy se ha convertido en la hacienda del miedo, ¿sí? Esta obra está dividida en 3 partes. Las 2 primeras constan de 13 capítulos numerados, ¿ya? Y cada uno, y la última también numerados y titulados. Vamos a un poquito describir los personajes. Santos Luzardo, ¿qué simboliza? Es el joven único heredero de la finca Altamira, ubicada en la Cajón, ¿no? En Cajón de Arauca. Tiene que definir su vida. La tragedia familiar lo llevó a vivir en Caracas, pero su adaptación fue larga en el comienzo de la novela. Y él está pues decidido a, ¿no?, irse definitivamente de Venezuela una vez, ¿no?, regresado a su finca. Se involucra de nuevo en la vida llanera, con intenciones de enderezar los estruendos, modernizar algunas costumbres llaneras. Tarea nada difícil.
¿no? Entonces, hasta que desiste, ¿no? Adopta la ley, el de llano, para resolver los conflictos que se han presentado, ¿ya? Cuando cree ser un homicida, se derrumba. Gracias a Marisela, recobra la cordura. Entonces estará listo para las decisiones definitivas, ¿no? Se quedará en el llano y con Marisela. Entonces, porque se ha enamorado de ella profundamente, ¿no es cierto? Y doña Bárbara es una india mestiza de dueña de la finca, El Miedo, ¿no? Antigua la barqueña. La mala experiencia de su juventud, una violación que sufrió, hace que, ¿no?, se convierta en una mujer fuerte, ¿no? Además muy mala, ¿no? Se convierte, por ejemplo, la devoradora, así lo llaman, de hombres. Simplemente enamora con la finalidad de quitar sus haciendas, ¿no? Y poco a poco se va a ir apoderando de sus haciendas. Luego Marisela, joven hija de Lorenzo Barquero, y doña Bárbara, ¿no? La madre nunca le ha querido ni siquiera la ha reconocido. Vive con su padre, constantemente borracho, en un pobre rancho, ¿no? En una condición de miseria material e intelectual, teniendo que defenderse de las atenciones de Mr. Dunker, ¿no? Hasta que llega Santos y quiere rescatar ¿no?, su primo Lorenzo de esta deplorable condición de vida. Y ella se enamora de Don Santos, ¿no?, que aquí hemos dicho más anteriormente. Además, Don Santos se convierte en su maestro protector, ¿no es cierto? Esos son los personajes principales que, al darse cuenta, pues, lo único que le queda a su mamá Bárbara es dejarlo que sea felices, ¿no? No tenemos personajes secundarios, Melquiades, ¿no?, hombre de confianza de doña Bárbara; Balbino Peiva, último mayordomo de Altamira; Lorenzo Barquero, primo de Santos y padre de Marisela, ¿no? En su juventud, pues, todo hacía pensar que su futuro sería brillante, pero no fue así. Esos son los personajes, ¿no? ¿Y cuál es la idea central que muestra esta obra, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, nos muestra, por ejemplo, el lento avanzar de la modernidad en el llano, buscando que se respeten las leyes y cambiando las costumbres agrícolas antiguas, ¿no? Entonces eso va a cambiar por completo. Entonces, de ahí todo eso nosotros podemos sacar en que la fuerza de la naturaleza, el hombre lucha para dominarla, pero muchos son los obstáculos que se interponen, ¿no? Algunos quieren hacer cambiar, pero lamentablemente no se puede, porque obstáculos es mucho. Uno de ellos era doña Bárbara, una mujer que se había apoderado de casi todo el llano, ¿no? Y con sus encantos, ¿no? Porque también era una mujer muy, muy hermosa, ¿no? Entonces, ese es el contenido. Entonces, ¿dónde sucede eso? Pues en el llano, en las haciendas de Venezuela, ¿no? Del campo, en la región de Venezuela, ¿no? ¿No es cierto? En los llanos venezolanos, ¿ya? Ese es el contenido de Doña Bárbara, ¿no? Ya que se convierte, ¿no?, pues, en principal enemiga de Santos Luzardo, quien quiere transformar de algún modo la hacienda, pero no va a poder, ¿no es cierto? Ya, eso es todo, jóvenes estudiantes. Espero que hayan entendido. Si hubiese alguna duda, pues vamos a clarificar en horas de la tarde. Por favor, tratan de repasar, ¿ya? El vídeo que yo les estoy mandando, porque va a haber evaluación oral, ¿ya? Por eso ya no estoy dejando las tareas, ya no estoy dejando la tarea. Entonces, yo simplemente voy a evaluar oralmente. Muchas gracias.